Muy buenas, bienvenido o bienvenida a este vídeo donde vamos a hablar sobre 5 cosas que no haría ni de coña si tuviera una hernia discal. Suscríbete al canal si quieres estar al día de qué es lo que puedes hacer para vivir sin dolor de espalda, sin depender de tratamientos pasivos, de medicación, de masajes, sino entendiendo muy bien cómo el ejercicio físico puede ayudarte a vivir sin dolor. La hernia discal probablemente es el diagnóstico más común cuando tienes un problema de dolor de espalda, de hecho afecta a la gran mayoría de personas que tienen algún tipo de patología lumbar, y el problema es que la mayoría de los tratamientos que se hacen sobre una hernia discal pues no son los más adecuados. Así que voy con esas 5 cosas que no haría si tengo una hernia discal. Reposo. Cada vez hay más profesionales que hablamos ya de esto, de que esto es criminal, es lo peor que puedes hacer por tu espalda, hacer reposo. Sin lugar a dudas, el peor de todos. Porque tu columna es un tejido vivo, como cualquier parte de nuestro organismo. Y precisamente lo que necesitamos es que haya un estímulo sobre él, una carga. Entonces, si tú te pones a reposar, te tumbas en el sofá, te tumbas en la cama, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber una desadaptación de estos tejidos. Si yo al final no trabajo mi musculatura, si mi vértebra no recibe impacto, si mi disco intervertebral no recibe ningún tipo de estímulo, lo que va a pasar es que se van a adaptar a la baja. Nuestro cerebro es muy puñetero. Si tú no te pones a entrenar, enseguida pierdes masa muscular. Lo que no usas se pierde. Entonces, es de vital importancia no perder masa muscular y hacer que las vértebras, los discos estén sanos, estén fuertes. Entonces, con el reposo estás precisamente cargándote todo eso. Y a lo mejor mucha gente te dirá, no, es que claro, es que si me muevo me duele más. Ya, está claro. Pero es que a menos te muevas, la percepción de dolor va a aumentar. Porque como no estás recibiendo absolutamente ningún tipo de estímulo, luego a la mínima que hagas algo, la sensación va a ser muchísimo mayor. Evidentemente, no te vas a poner a hacer una actividad que te aumente el dolor, pero sí que tienes que mantenerte lo más activo posible, porque de lo contrario se produce esa desadaptación, tu sistema nervioso va a estar más en alerta, va a estar más sensibilizado y vas a sentir más dolor. Por lo que el reposo es lo primero que no haría si tengo una hernia discal. Segunda cosa que no haría, tratamientos pasivos en exclusividad. No es que sean malos los tratamientos pasivos, de hecho van a tratar el síntoma y te van a ayudar a poder vivir con menos dolor. Por supuesto que los tratamientos pasivos pueden existir. El problema está cuando crees que por tener una hernia discal lo único que vale son masajes, pastillas o hacerme una infiltración. Tienen dos principales problemas que no van al origen del problema, tratan el síntoma, pero no van a esa causa que ha producido esa hernia discal o ese dolor. Por lo que tú, por mucho que te trates en masajes, en acupuntura y demás, el problema de la hernia discal sigue estando. Y el segundo problema es dependencia. Al final, si te tomas una medicación y la prolongas en el tiempo, lo único que estás haciendo es depender de ese medicamento. En el momento en el que dejo de tomarlo, me aumenta el dolor. Esto es algo mucho más complejo de explicar, pero si tu sistema nervioso se acostumbra a recibir constantemente medicación, en el momento en el que no la consumas te dolerá más. Y otra de las cosas que va a pasar es que cada vez vas a necesitar más dosis para que genere un efecto. No sabes la cantidad de personas que he conocido que seguían tomando medicación y medicación más fuerte y el dolor no se le iba. Su sistema estaba tan en alerta que al final medicaciones como corticoides no le estaban haciendo ningún tipo de efecto, ya tenían que pasar a cosas muchísimo más potentes. Así que cuidado con depender exclusivamente de tratamientos pasivos. Tu espalda percibe mucho mejor lo que haces por ella que lo que tratas sobre ella. Tener prisa. Siento decirte que si tienes una hernia discal, desgraciadamente, y esa hernia discal te está produciendo bastante dolor, estás pasando por un proceso inflamatorio y que puede durar varios meses. Así que prefiero decírtelo ahora, si tienes una hernia discal, es normal que tardes en que se vaya el dolor. ¿Llevo 2 meses con dolor? ¿Es normal? Sí, es normal. ¿Llevo 6 meses con dolor? Puede ser normal también. Hay que entender muy bien cuáles son los síntomas que tienes de esa hernia discal. Así que te aconsejo que cheques este vídeo que te va a dar una información de muchísimo valor. Entiende que hay un proceso, que en ese proceso tienes que evitar el reposo, los tratamientos pasivos y tienes que intentar mantenerte lo más activo posible dentro de que el dolor te lo permita. La cuarta te va a sorprender. No seguiría los consejos típicos que se suelen dar sobre un dolor de espalda relacionados con movimiento, como puede ser, por un lado, la postura.
La postura en sí no es mala, no hay ninguna postura que sea perfecta a la hora de dormir, a la hora de estar sentado en una silla. La mejor postura es la siguiente, o sea, lo que yo te invitaría aquí es a no seguir este tipo de consejos de siéntate recto, colócate bien, porque eso no es relevante si tienes una hernia discal. Lo importante aquí sobre todo es que te muevas lo máximo posible. Y luego igual con el tema de agacharse. Esto es algo muy individual a cada persona. Si por ejemplo fuiste una persona que te quedaste enganchado de la espalda a la hora de agacharte doblando la espalda, si estás en una fase aguda de dolor, lo más normal es que al principio evites ese movimiento, pero tienes que entender que ese movimiento no es malo de por sí. Tu espalda está preparada para que tú te puedas agachar, pero hay que entender muy bien el contexto y qué ha sido lo que detonó en tu caso el que tengas un dolor a la hora de agacharte, ¿no? Consejos típicos que se dan respecto a agacharse. Te tienes que agachar doblando las rodillas, evitando con la espalda recta y no. Y puede ser precisamente que esto, en función de tu caso, que incluso puede incrementar aún más el dolor, el hecho de agacharte con la espalda completamente recta. Va a depender de la patología que tengas en la espalda, ¿no? Pero ya te digo que por lo general tiene que ser algo individual y adaptarlo muy bien a tu caso. No hay que guiarse de consejos típicos generales. Si el cuarto te ha sorprendido, seguramente el quinto te puede incluso sorprender aún más, ¿no? Y es, si yo tengo una hernia discal, una cosa que no haría es entrenar la fuerza sin supervisión. Es decir, el entrenamiento de fuerza, por supuesto que es positivo, pero es que para que tú sepas exactamente cómo adaptar un entrenamiento de fuerza, tiene que ser muy individualizado a tu caso en concreto. No solo en si tienes una hernia o no, sino en cómo es ese dolor, cómo tú te mueves, cómo está tu biomecánica. Y en función de todo eso, incluso a lo mejor no es el momento de meter entrenamiento de fuerza. Hay que meter antes un trabajo más específico de respiración o de movilidad. Y cuando ya hemos disminuido el dolor, cuando ya hemos mejorado la biomecánica de una pelvis, de una cadera, ya entonces empezar a meter entrenamiento de fuerza. ¿Y cuál es la cagada mayor que se suele ver? Que todo el mundo pues coge rutinas gratis de internet. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final se tratan de rutinas que no son específicas a tu problema. Recuerda que para que algo sea específico a tu problema hay que hacer una valoración. Y se convierte en específico cuando cumple, que respeta tu biomecánica, que respeta también la patología, que respeta también algunos principios como por ejemplo tu contexto, oye, qué experiencia previa tienes del entrenamiento, si habías entrenado con anterioridad, qué otro tipo de actividades habías estado haciendo, qué preferencias tienes sobre el propio ejercicio, sobre tu propio deporte, ¿no? Y en función de todo eso, habrá un programa ideal de entrenamiento, pero hay que adaptarlo a la persona y no al revés. Entonces, de verdad, si vas a hacer entrenamiento de fuerza, siempre acude a un especialista, un fisioterapeuta, un entrenador que sepa sobre esto, porque de lo contrario, el entrenamiento de fuerza, si no se hace bien, lo que puede hacer es incluso agravar el problema de la hernia discal. Si quieres que te ayude yo con mi programa Espalda en Forma a recuperar esa vida, a disminuir el dolor, llegar incluso a eliminarlo con un programa que sea totalmente específico y adaptado a ti, pues simplemente tienes el link para poder reservar una entrevista conmigo uno a uno para que yo pueda analizar tu caso y ver si te puedo ayudar. Y hasta aquí el vídeo de hoy de 5 cosas que no haría con hernia discal. Recuerda, este es un canal para ayudarte, para aportar valor si tienes problemas de espalda, así que suscríbete a este canal, el canal de Espalda en Forma, dale me gusta a este vídeo, me encantaría también que dejaras un comentario con qué te ha parecido esto que he expuesto hoy y nada más, nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo.